Marco Aurelio, conocido como uno de los últimos buenos emperadores de Roma, vivió en tiempos turbulentos, tanto política como personalmente. Gobernar un vasto imperio como el romano, enfrentarse a constantes amenazas de guerra y lidiar con dificultades económicas y sociales sería una carga inmensa para cualquier líder. Sin embargo, además de estos retos externos, Marco se enfrentaba a una batalla interna: cómo mantener su paz mental en medio de la presencia constante de personas difíciles. En sus meditaciones, un registro íntimo de sus pensamientos y reflexiones, abordaba a menudo esta cuestión, revelando que convivir con personas desagradecidas, arrogantes, deshonestas y envidiosas era una de sus principales pruebas. A pesar de ello, Marco Aurelio no sucumbió al desánimo ni a la ira ante estas agotadoras interacciones. En su lugar, encontró en el estoicismo una guía para mantener la serenidad. Esta filosofía, que se remonta a la antigua Grecia, fue adaptada por él para hacer frente a los desafíos únicos de su posición como emperador. El estoicismo enseña que debemos centrar nuestros esfuerzos solo en lo que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. Para Marco, esto significaba ignorar las opiniones y acciones de los demás, manteniéndose fiel a sus propios principios. Escribió: ¿alguien me desprecia? Ese es su problema. El mío es no hacer ni decir nada despreciable. ¿Alguien me odia? Ese es su problema. El mío es ser paciente y amable con todos, incluso con ellos, y estar dispuesto a mostrar su error, pero no de forma rencorosa ni para presumir, sino de forma honesta y justa. Este planteamiento revela la esencia de la filosofía estoica, la búsqueda de la virtud por encima de todo. Para Marco, el comportamiento de los demás nunca debía determinar el suyo. Comprendió que reaccionando negativamente ante las actitudes de los demás, les estaría cediendo el control de su propia vida. En lugar de eso, optó por mantener su dignidad, su paciencia y su sentido de la justicia, incluso cuando se enfrentaba a la toxicidad y la negatividad. Sabía que la clave de una vida virtuosa era centrarse en lo que estaba a su alcance, en lugar de malgastar energía intentando cambiar lo que no podía controlar. Además, Marco Aurelio creía profundamente en la interconexión entre las personas. Reconocía que, para que la sociedad funcionara armoniosamente, era esencial que los individuos tuvieran en cuenta las necesidades y el bienestar de los demás. Sin embargo, también advertía que no debíamos preocuparnos demasiado por las opiniones de los demás, hasta el punto de poner en peligro nuestra tranquilidad. Se dio cuenta de que dar demasiada importancia a lo que piensan los demás puede llevarnos a sacrificar nuestra autenticidad y a vivir en constante ansiedad. Esta lección es increíblemente pertinente hoy en día. Vivimos en una época en la que las redes sociales amplifican nuestras interacciones y a menudo nos exponen a críticas y juicios constantes. Es fácil sentirse menospreciado por los comentarios negativos o las opiniones divergentes, especialmente en un mundo tan polarizado como el actual. Las discusiones acaloradas sobre política, religión y otros temas delicados suelen dar lugar a ofensas y ataques personales. Sin embargo, como nos enseña Marco Aurelio, dejar que estas opiniones nos afecten es nuestra elección. Nos recuerda que solo somos responsables de nuestros actos y pensamientos, y que reaccionar emocionalmente ante el comportamiento de los demás solo nos aleja de una vida equilibrada y virtuosa. Aunque era el hombre más poderoso del mundo en aquella época, Marco Aurelio reconocía que su poder tenía límites. No podía controlar ni las opiniones ni las acciones de las personas más cercanas a él, y comprendió que sentirse herido por ello era irracional. Esta toma de conciencia es especialmente poderosa porque demuestra que, independientemente de nuestra posición en la sociedad, todos nos enfrentamos al mismo dilema: ¿cómo afrontar lo que está fuera de nuestro control? Para Marco, la respuesta estaba en aceptar esas limitaciones con serenidad y centrarse en lo que realmente importaba: vivir una vida guiada por la virtud, la sabiduría y la justicia. El estoicismo nos enseña a separar lo que podemos controlar de lo que está fuera de nuestro alcance. Esta sencilla pero profunda distinción
puede transformar nuestra forma de afrontar los retos de la vida. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que piensan o hacen los demás, ganamos en libertad para centrarnos en nuestro propio crecimiento y nuestros propios valores. Como escribió Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Hoy en día, esta sabiduría estoica es más pertinente que nunca. En un mundo marcado por la intolerancia, la falta de empatía y el bombardeo constante de opiniones en las redes sociales, es fácil perderse en discusiones improductivas o dejarse consumir por el comportamiento tóxico de otras personas. Sin embargo, las enseñanzas de Marco Aurelio y otros filósofos estoicos nos ofrecen un camino alternativo, el de la serenidad, el autocontrol y la concentración en lo que realmente importa. Diógenes de Sinope, uno de los mayores representantes de la escuela cínica de filosofía, es recordado no solo por sus ideas revolucionarias, sino también por su comportamiento excéntrico y provocador. Nació en la antigua Grecia y vivió en una época de profundos cambios sociales y culturales, pero optó por rechazar por completo las convenciones y los valores de la sociedad de su tiempo. Para Diógenes, conceptos como estatus, riqueza y aprobación social no eran más que distracciones que alejaban al ser humano de su verdadera naturaleza y de una vida auténtica. Diógenes vivía con lo mínimo posible, reduciendo su existencia a lo esencial. Es famosa la anécdota de que, al ver a un niño bebiendo agua con las manos, Diógenes tiró su cuenco diciendo: «Ese niño me ha enseñado que sigo cargando con algo innecesario». Era un maestro del desapego, que despreciaba cualquier tipo de posesión material que considerara superflua. Su filosofía era práctica, no se limitaba a predicar la sencillez y la autenticidad, sino que vivía estas ideas de forma radical. Diógenes llegó a vivir en un barril, demostrando que la felicidad no dependía de la comodidad material, sino de una mente libre de deseos innecesarios y de la aprobación de los demás. Uno de los gestos más simbólicos de Diógenes fue caminar por las calles a plena luz del día con un farol encendido, proclamando que buscaba a un hombre honrado. Este acto, que podría verse como una provocación teatral, tenía un profundo significado. Para Diógenes, la sociedad estaba llena de hipocresía, y la honestidad genuina era una virtud rara. Creía que la mayoría de la gente vivía de las apariencias, tratando incesantemente de complacer a los demás y ajustarse a normas artificiales. Su linterna, por tanto, era un símbolo de su búsqueda de autenticidad en un mundo lleno de máscaras. Diógenes no solo rechazaba las convenciones sociales, sino también las normas que regían el comportamiento humano. Creía que la sociedad se había alejado de su simplicidad original y se había convertido en prisionera de valores artificiales, como la búsqueda de riqueza, estatus y poder. Por eso ensalzaba las virtudes de los perros, animales que, en su opinión, eran más auténticos que los humanos. Los perros no se preocupan por las convenciones, actúan según su naturaleza. No se avergüenzan de su comportamiento instintivo, no buscan agradar a los demás y viven el presente. Para Diógenes, adoptar una actitud similar era liberador. No es de extrañar que su comportamiento provocador generara reacciones intensas. A menudo sus críticos le llamaban perro, pero en lugar de ofenderse, aceptaba el apodo con orgullo. Para él, ser comparado con un perro era un cumplido, ya que representaba la libertad de ser auténtico y vivir según la naturaleza, sin atarse a las expectativas y juicios de los demás. Esta actitud de indiferencia radical ante las opiniones ajenas es lo que hacía invencible a Diógenes. No necesitaba la aprobación de nadie para validar su existencia. Un ejemplo emblemático de su filosofía ocurrió cuando Alejandro Magno visitó a Diógenes. Alejandro, que era el hombre más poderoso de su época, preguntó al filósofo si necesitaba algo. Sin inmutarse, Diógenes respondió: «Sí, apártate de mi camino hacia el sol». Esta respuesta directa y desafiante ejemplifica su total despreocupación por el poder y la autoridad. Diógenes no veía ningún sentido en venerar a figuras de alto estatus porque, para él, la verdadera grandeza residía en ser fiel a uno mismo,
no en impresionar a los demás. La filosofía cínica, defendida por Diógenes, puede parecer extrema para muchos, pero contiene lecciones profundamente relevantes para la actualidad. Vivimos en una época marcada por la búsqueda incesante de validación externa. Las redes sociales nos animan a presentar versiones idealizadas de nosotros mismos, a competir por likes y seguidores y a medir nuestra valía basándonos en métricas superficiales. Sin embargo, como demostró Diógenes, la verdadera libertad reside en liberarnos de estas ataduras y vivir con autenticidad, sin miedo a ser juzgados. Este rechazo de las opiniones ajenas y de los valores artificiales de la sociedad es la esencia de la filosofía cínica. Para los cínicos, el apego a los bienes materiales, al estatus y a la aprobación social es una forma de esclavitud que nos impide alcanzar la verdadera felicidad. Diógenes creía que liberándonos de estas ataduras nos volvemos invencibles. Ninguna ofensa, crítica o rechazo puede golpearnos cuando no dependemos de la validación externa para ser felices. Él fue la encarnación de esta idea, viviendo de forma tan radical que se convirtió en una figura icónica de la historia de la filosofía. El mensaje central de esta parte es claro: no importarnos lo que piensen los demás nos hace más libres. Diógenes vivió esta filosofía hasta el extremo, demostrando que es posible encontrar la felicidad y la plenitud rechazando los valores artificiales y buscando la autenticidad. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza viene de dentro, no de opiniones o validaciones externas. Quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que la visión de Diógenes de ignorar las convenciones sociales y buscar una vida más auténtica sigue siendo aplicable hoy en día? Deja tu comentario a continuación y comparte tu perspectiva. Y si te gusta este video y quieres apoyar mi trabajo, no olvides dejar un like. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán conocido como uno de los mayores pensadores del pesimismo, es una figura fascinante de la historia de la filosofía. Es muy admirado por su despiadado y realista análisis de la condición humana, que, aunque sombrío, ofrece profundas ideas sobre cómo navegar por la vida de forma más auténtica. Para Schopenhauer, la vida está marcada esencialmente por el sufrimiento, y este sufrimiento está impulsado por una fuerza irracional que él llamó voluntad de vivir. Esta voluntad que nos impulsa a buscar constantemente la satisfacción de deseos y necesidades es también la fuente de nuestra angustia. Entre estos deseos, el de ser estimado por los demás era, para él, una de las inclinaciones humanas más problemáticas. Schopenhauer creía que la búsqueda de la aprobación social era, en el mejor de los casos, inútil y, en el peor, destructiva. Señalaba que el deseo de ser admirados y respetados por los demás nos lleva a menudo a sacrificar nuestra tranquilidad e independencia. Cuando nos preocupamos excesivamente por lo que piensan los demás, nos convertimos en prisioneros de sus opiniones. El filósofo describió esta situación como una forma de esclavitud emocional, en la que pasamos a depender del juicio de los demás para determinar nuestra valía. Escribió: la única manera de poner fin a esta locura universal es reconocer claramente que, de hecho, es una locura. Para Schopenhauer, esta búsqueda de validación es tanto más problemática cuanto que las opiniones de la gente son en su mayoría superficiales, volubles y a menudo erróneas. Criticó la tendencia humana a sobrevalorar lo que piensan los demás, argumentando que estas opiniones rara vez tienen un impacto real y positivo en nuestras vidas. Decía: las opiniones de la mayoría de los hombres son, en su esencia, falsas, pervertidas, erróneas y absurdas, y por tanto, indignas de atención. Además, las opiniones de los demás difícilmente pueden tener una influencia real y positiva sobre nosotros en la mayoría de las circunstancias y situaciones de la vida. Esta visión radical nos invita a cuestionar el valor que concedemos a la opinión pública y a liberarnos del peso que ejerce en nuestras decisiones. Schopenhauer también señaló que la búsqueda de la aprobación social a menudo nos coloca en situaciones paradójicas. Al tratar de impresionar a los demás, a menudo sacrificamos nuestra autenticidad y adoptamos comportamientos que no reflejan lo que realmente somos. Esta desconexión entre nuestra verdadera naturaleza y la imagen que proyectamos
puede provocar una profunda sensación de insatisfacción y vacío. Para Schopenhauer, vivir con autenticidad significaba rechazar la necesidad de complacer a los demás y centrarse en desarrollar una conexión genuina con uno mismo. El filósofo era un firme defensor de la idea de que la verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando nos liberamos de la necesidad de ser admirados. Creía que esta independencia emocional nos permite vivir de acuerdo con nuestros propios valores y prioridades, en lugar de someternos a expectativas externas. Sin embargo, también reconocía que esta independencia requiere valentía, ya que implica desafiar normas sociales muy arraigadas y afrontar la posibilidad del rechazo y el aislamiento. Para Schopenhauer, esta valentía era el precio a pagar por una vida de paz interior y autenticidad. Las ideas de Schopenhauer tienen una notable relevancia en el contexto moderno. Vivimos en una época en la que la búsqueda de validación externa se ve amplificada por plataformas como las redes sociales. La necesidad de parecer exitoso, interesante y popular en Internet puede llevarnos fácilmente a descuidar nuestras verdaderas necesidades y valores. Schopenhauer nos recuerda que la aprobación momentánea que buscamos en las redes sociales es efímera y que depender de ella nos hace emocionalmente vulnerables. Nos reta a mirar en nuestro interior y encontrar un sentido de la valía que no dependa de los me gusta, compartir o comentarios de los demás. Además, Schopenhauer ofrece una perspectiva reconfortante a quienes se sienten abrumados por la presión de estar a la altura de las expectativas de los demás. Nos recuerda que las opiniones de los demás rara vez son tan importantes como parecen y que, al final, somos nosotros quienes les damos poder. Al reducir la importancia que concedemos al juicio de los demás, podemos recuperar el control sobre nuestras propias vidas y centrarnos en lo que realmente importa, nuestro crecimiento y bienestar personales. El planteamiento de Schopenhauer está estrechamente relacionado con la tradición estoica, que también insiste en la importancia de centrarse en lo que está bajo nuestro control. Al igual que los estoicos, Schopenhauer creía que la paz interior solo puede alcanzarse cuando aceptamos que no podemos controlar las acciones u opiniones de los demás. Nos invita a reorientar nuestra energía hacia el desarrollo de nuestras propias virtudes, en lugar de intentar agradar o impresionar a quienes nos rodean. La idea principal de esta parte es explorar cómo Schopenhauer nos previene contra la búsqueda inútil de aprobación externa y cómo nos anima a adoptar una vida más auténtica e independiente. Su filosofía es una invitación a liberarnos de las ataduras del juicio ajeno y a encontrar nuestra fuerza interior. Esta lección, aunque arraigada en el pesimismo, ofrece un camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Ahora, quiero saber qué opinas al respecto. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Schopenhauer de que buscar la aprobación de los demás es una forma de esclavitud emocional? ¿O crees que el deseo de ser admirado puede, en algunas situaciones, ser una fuerza positiva? Deja tu comentario a continuación y no olvides dejar un like si te gusta el vídeo. Esto me ayuda a seguir creando contenidos como este y a llegar a más personas interesadas en reflexiones filosóficas profundas. Sigamos explorando juntos las ideas de estos grandes pensadores. Ralph Waldo Emerson, uno de los máximos exponentes del trascendentalismo estadounidense, es ampliamente reconocido por su defensa de la individualidad y el pensamiento independiente. Dedicó gran parte de su obra a la idea de que cada persona posee una luz interior única, una especie de guía divina que, si se sigue, puede conducir a una vida plena y auténtica. Para Emerson, confiar en esta voz interior era esencial para vivir genuinamente y evitar la trampa de ajustarse a las expectativas de los demás. En su famoso ensayo Self-Reliance, escribe: "La imitación es un suicidio". Con esto quería decir que al tratar de imitar a los demás y ajustarnos a las normas de la sociedad, matamos nuestra propia esencia, sacrificando nuestro potencial único a cambio de una aprobación superficial. Emerson veía el conformismo como uno de los mayores enemigos de la autenticidad. Para él, la sociedad a menudo reprime la originalidad y premia la mediocridad, animando a la gente a seguir caminos seguros y predecibles
en lugar de explorar su verdadera naturaleza. Creía que, para vivir con sentido, era necesario resistirse a la presión de ajustarse a lo que se espera de uno y, en su lugar, confiar en nuestra propia intuición y experiencia. Escribió: «Confía en ti mismo. Todo corazón vibra con esa cuerda de hierro». Para Emerson, esta confianza en uno mismo era la clave para encontrar el propósito y la realización, ya que permitía a cada persona seguir el camino que más resonaba con su alma. Este énfasis en la individualidad está estrechamente ligado a la idea de que las opiniones de los demás suelen ser incoherentes y poco fiables. Emerson sostenía que los juicios de los demás están condicionados por factores superficiales y temporales, como las modas y los intereses personales, y que por tanto no debían tomarse demasiado en serio. Describía la opinión pública como algo que se viste y se desviste según sople el viento y dirija el periódico. Para él, vivir según las normas impuestas por otros es abdicar de nuestra propia autonomía, dejándonos a merced de fuerzas externas que no tienen ningún compromiso real con nuestro bienestar. Emerson creía que cada persona es una manifestación única de lo divino, con experiencias y propósitos que nadie más que ella misma puede comprender plenamente. Veía esta singularidad como una fuente de poder y libertad, ya que nos permite crear nuestros propios valores y vivir de acuerdo con nuestra propia visión de lo que tiene sentido. Esta idea es el núcleo de su concepto de autosuficiencia espiritual, que nos invita a buscar orientación en nosotros mismos, en lugar de confiar en validaciones externas. Al hacerlo, Emerson nos reta a ser valientes y a afrontar las críticas y los malentendidos que inevitablemente surgen cuando nos apartamos de las normas establecidas. Este planteamiento influyó profundamente en Friedrich Nietzsche, que desarrolló la idea del Übermensch, o superhombre, en su obra Así habló Zaratustra. Nietzsche veía al superhombre como alguien que trasciende los valores convencionales y crea sus propios principios, viviendo con valentía y autenticidad. Para él, la humanidad se encuentra en un estado de transición, como una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, y depende de cada individuo elegir entre permanecer atado a las convenciones o embarcarse en un viaje de autosuperación. Nietzsche criticaba la llamada mentalidad de rebaño, que consideraba una tendencia humana a buscar la comodidad en la conformidad y evitar los riesgos de ser diferente. Creía que esta mentalidad, aunque ofrecía una sensación temporal de seguridad, también limitaba nuestro potencial y nos impedía alcanzar una vida verdaderamente significativa. Describió al último hombre como lo opuesto al superhombre, un individuo conformista que solo vive para buscar placeres inmediatos y evitar la incomodidad, sin desafiarse nunca a sí mismo ni cuestionar los valores imperantes. Para Nietzsche, la única forma de escapar de esta mediocridad era abrazar el valor y el esfuerzo necesarios para crear una vida auténtica, aunque ello supusiera enfrentarse al rechazo y la incomprensión de los demás. Este viaje de superación personal, tanto para Emerson como para Nietzsche, exige abandonar la necesidad de agradar a todo el mundo. Ambos filósofos reconocían que vivir con autenticidad a menudo significa desafiar las normas y enfrentarse a la crítica, pero también creían que era la única forma de lograr una vida plena y con sentido. Nos animan a abrazar nuestra singularidad y a perseguir un propósito que resuene profundamente con nuestra propia alma, en lugar de ajustarnos a expectativas externas. Al reflexionar sobre las ideas de Emerson, Nietzsche, Schopenhauer y Diógenes, podemos identificar un tema común. La libertad de ser auténtico e independiente depende de nuestra capacidad para ignorar las opiniones de los demás y confiar en nuestro propio juicio. Estos filósofos, cada uno a su manera, nos ofrecen herramientas para resistir las presiones externas y vivir de acuerdo con nuestros propios valores, ya sea a través del desapego radical de Diógenes, del pesimismo iluminador de Schopenhauer, de la confianza espiritual de Emerson o de la búsqueda de la autosuperación de Nietzsche. Aprendemos que el camino hacia la autenticidad es a menudo desafiante, pero profundamente gratificante.
Reforzando las lecciones aprendidas hasta ahora, queda claro que el acto de ignorar las opiniones de los demás no es solo una forma de preservar nuestra paz mental, sino también una estrategia para vivir de forma más auténtica y significativa. Al confiar en nuestra propia intuición y liberarnos de expectativas externas, abrimos espacio para explorar nuestro verdadero potencial y crear una vida alineada con nuestros valores más profundos. Esta es la esencia de la filosofía que estamos explorando hoy y nos ofrece un poderoso recordatorio de que la verdadera libertad comienza dentro de nosotros mismos. Si te ha gustado el vídeo y te ha resultado útil el contenido, no olvides dejar un like. Esto ayuda a que el canal llegue a más personas interesadas en este tipo de reflexión. Y si conoces a alguien que esté luchando por encontrar su propio camino o que pueda beneficiarse de estas ideas, por favor, comparte este vídeo con él.